Buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien y sanos en sus casas. De parte de nuestra unidad de estrategia familiar de PricewaterhouseCoopers y del grupo Amicorp, queremos extenderles un caluroso saludo y darles la bienvenida a nuestro segundo webinar enfocado a empresas de familia. Queremos agradecerles a todos nuestros participantes que nos acompañan en esta sesión y también a los que estuvieron conectados en la semana pasada. El día de hoy hablaremos sobre la estructuración corporativa. Nos enfocaremos principalmente en el cumplimiento de la sustancia económica en estructuras de negocios familiares en Colombia. Esto estará a cargo de Wilson Herrera, nuestro socio de la unidad familiar de PwC. También nos acompañará Eliana Bernal, ella es nuestra socia de servicios legales en PwC. Junto con ellos estarán Jean-Pierre Lenard, director de desarrollo de negocios en Amicorp Colombia, y Carla Cerqueira, especialista en desarrollo de soluciones globales en Amicorp. Recuerden que estaremos trabajando en alianza con Amicorp con el fin de contribuir al acompañamiento a las empresas de familia en Colombia. Y es por esta razón que ellos nos estarán acompañando semana a semana en nuestros webinars de la estrategia familiar. Así que esperamos que esta sesión sea de gran provecho para ustedes y nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Wilson. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Hola, buenos días a todos. Nuevamente, en nombre de la Unidad de Estrategia Familiar de PwC en Colombia y del Grupo Amicorp, les damos las gracias por estar conectados en este segundo webinar especialmente pensado en empresas de familia. Siguiendo con nuestro recorrido sobre aquellos temas que pueden impactar en estos tiempos a las empresas de familia y a las familias empresarias, hoy hemos querido hacer algunas reflexiones sobre la importancia de contar con una estructura sólida que respalde los negocios familiares y algunos aspectos críticos que hemos podido identificar desde nuestra experiencia alrededor de este tema. Porque está claro que así como no hay dos familias iguales, pues tampoco hay dos empresas familiares que sean iguales, por lo que la definición de una estrategia corporativa es algo que dependerá de las individualidades de cada una, de los valores y de las expectativas. No obstante, sí es cierto que las empresas familiares suelen compartir algunas características que cuando pensamos principalmente en su apego a la tradición y la aversión que este tipo de empresas suele tener al riesgo, pues muchas veces se les dificulta a las empresas de familia tomar esas decisiones que implican cambios en las estructuras corporativas o en los esquemas de dirección y de toma de decisiones. No obstante, como quiera que la preservación del legado familiar es uno de los activos más importantes de las empresas familiares, pues en muchos casos ese legado familiar supone un elemento diferenciador frente a otras empresas similares. Pues está claro que establecer o definir estructuras corporativas y mantener estas estructuras en el tiempo, pues es absolutamente fundamental para ajustarlas a los cambios regulatorios y al incremento de los controles y requisitos que imponen las autoridades no solamente en Colombia, sino en los demás países de nuestro entorno. Es decir, revisar estructuras para empresas de familia no debe ser visto como una frivolidad o como un tema menor, sino como una necesidad que nos ayuda a mantener la solidez y la vigencia de nuestro negocio. En tal sentido, en los próximos minutos vamos a contarles cuál es nuestra perspectiva tanto a nivel internacional como local de esos elementos relevantes a tener en cuenta para definir la estructura que proteja adecuadamente nuestro negocio, especialmente en tiempos difíciles como los que afrontamos. Ahora quisiera darle la palabra a Jean-Pierre del equipo de Amicorp, que va a empezar con la intervención de nuestro aliado. Jean-Pierre. Por eso voy a introducir la sustancia económica hablando de la justificación. ¿Por qué es importante? Y enseguida pasaré la palabra a Carla, mi colega que está en Barcelona, a ver cómo realmente podemos implementar una sustancia adecuada. Y empezamos por el entorno, que es el punto de partida, el entorno regulatorio. Estamos viendo que en Colombia se ha vuelto como un muy buen alumno de la OCDE en los últimos años. Ha implementado las acciones de BEPS. Estamos hablando de acciones que impactan su transferencia, el country by country, el master file.
reglas muy importantes de transparencia fiscal con la CFC, reglas de POEM, Place of Effective Management, se fortaleció la noción del establecimiento permanente en Colombia, reglas de sin capitalización, todo eso, a raíz de eso, siendo un buen alumno, Colombia hoy es una buena noticia, es miembro de la OCDE. Y obviamente eso no nos va a impactar a futuro, porque todo lo que va a salir de la normatividad como globales va a ser importada en Colombia. Y acá también yo traigo a colación lo que nos espera el año entrante, o hasta 2021-2022, la reforma tributaria estructural con personas a bordo como gran expertos como Pascal Saint-Amand, que es realmente el Head of Tax de la OCDE. Eso también toca tomarlo en cuenta porque el mundo va a cambiar todavía más. Y estamos viendo también al mismo tiempo, por ejemplo, un impacto muy importante para los convenios de doble imposición que ha firmado Colombia a la fecha. Impacto del Multilateral Instrument, el MLI, que va a impactar en particular el convenio con España. No sé si Carla, que está en Barcelona, que es un especialista en EDV, puede darnos como en 2 segundos qué piensa del impacto a futuro el año entrante o la que viene del MLI. Sí, claro. Justo precisamente el hecho de firmar el MLI lo que implica es que se actualizan automáticamente multitud de cláusulas de los distintos convenios que Colombia puede tener firmados, ¿no? Entonces, precisamente con España, que es uno de los principales convenios que se utiliza, hay que revisar el impacto de POEM sobre todo. Entonces, precisamente estas estructuras sí que se tienen que revisar con especial incidencia este año, porque las cláusulas que anteriormente pudieran ser aplicables, ahora eventualmente puede ser que no, ¿no? Entonces, este análisis se tiene que hacer, por supuesto. Ok, gracias Carla. Y obviamente el MLI me toca mirarlo, su impacto en función de cada uno de los tratados vigentes. No va a impactar UK porque UK es nuevo, no va a impactar Suiza porque Suiza es muy conservadora, no quiere ratificar el MLI, son ejemplos. Otro tema regulatorio son los intercambios de información, eso no es nuevo. Cada convenio de doble imposición tiene una cláusula de intercambio de información, pero en Colombia recientemente hay una dinámica muy interesante. Llegó la información, cierto tipo de información de Estados Unidos, pero parecería que en julio nos viene información de Panamá, y eso es muy preocupante porque realmente como el lugar en el mundo donde hay más estructuras de familias colombianas es en Panamá. No se trata de satanizar, pero yo pienso que hay que realmente como tomar medidas, aplicar buenas prácticas, anticiparnos a lo que puede pasar. Panamá, sabemos, está en la lista gris de la Unión Europea. Entonces, sería que Panamá tendrá que incrementar los niveles de sustancia como tuvieron que hacer los países del Caribe, tales como BVI o Caimán. De ser así, es recomendable desde ya revisar las estructuras. No es que hay que simplificar todavía, migrar. Con buena práctica, decía a nuestros clientes, nuestras familias, por favor, tomen eso en cuenta como una luz roja. También nos viene normalización, sí, en la pandemia no sabemos qué va a pasar, es la tercera tanda, la última supuestamente, los que van a normalizar todavía es una oportunidad para reestructurar. Otro punto de partida de la justificación, ahora viene el entorno COVID, el entorno político, social, económico. La incertidumbre de hoy hace que realmente las personas, por riesgo país, por riesgo cambiario, por riesgo político, están pensando migrar estructuras. Quieren también como ir en países como donde piensan que a futuro no sea onshore, quieren ir, pensamos como Estados Unidos, pensamos en Suiza, en España. Es muy importante en el entorno de la sustancia, en el entorno de ver por qué las personas van a tener que cambiar las estructuras. Los países refugiados, sí, yo acabo de mencionar, y allá no sabemos porque hasta el año pasado, sí, era de pronto lógico también pensar en países como que tienen una reputación impecable como Hong Kong, Singapur. Ahora estamos viendo con la deglobalización que de pronto se puede hablar más como de nearshoring, invertir más cerca a la América Latina, por lo menos hasta Europa. Estamos hablando también de enajenación de activos de manera oportuna. ¿Por qué? Es un momento oportuno para reestructurar, por ejemplo, porque, claro, las ganancias ocasionales están al piso, porque los balances de las empresas están al piso. Muchas industrias están en pérdidas, entonces puede ser un mundo de oportunidad. Y sí, estamos en teletrabajo. Sabemos, por ejemplo, en Colombia que hay grandes grupos como Bancolombia ya anunciaron, incluido que en el post-pandemia se quedaron en la oficina.
Entonces, es un punto importante porque en un mundo virtual es muy complicado, de un lado, tener que blindar las estructuras y de otro lado, pues, si no puedo viajar, estoy en la casa, pues, ¿cómo voy a hacer para ir a sostener juntas de directivos mensuales, por ejemplo, en España o en Asia o lo que sea? Entonces, las empresas tendrán que pensar en tercerizar más la gestión oportuna de los vehículos de inversión. Y eso Carla nos va a mencionar un poco cuáles son las buenas prácticas. Y finalmente, otro tema que es muy importante tomar en cuenta es que estamos en el mundo del tax technology. Los últimos 2-3 años las empresas en Colombia empezaron a implementar buenas prácticas de automatización de impuestos, pero entonces también los fiscos van en paralelo en los ámbitos digitales. Sabemos que la DIAN tiene un grupo muy fuerte tecnológico, es el futuro, y si combinamos la disrupción de los fiscos con los intercambios de información, es muy preocupante que de ahora adelante monto mi estructura, pero no sea que me van a fiscalizar a los 3, 4, 5 años como antes. No, la van a revisar online. Llega la información, la cruzo contra mi tax technology, yo soy el fisco ya con toda la información como a bordo y fiscalizo en tiempo real. Son los e-assessment, los e-auditors. Entonces, cuidado con eso, que el mundo está mucho más acelerado y la recomendación es realmente no solamente blindar estructuras con buenas sustancias, pero hacerlo en tiempo oportuno. Yo voy a ceder la palabra a Carla. Ya hemos hablado del por qué, vamos a hablar del cómo realmente blindar la sustancia desde el punto de vista de buenas prácticas. Gracias. Gracias, Jean-Pierre. Gracias a todos por darme la oportunidad de hablar en este webinar. Nada, yo hablaré del tema, bueno, cómo tenemos que hacer este análisis de sustancia en nuestras estructuras. Ya hemos comentado el entorno económico internacional que tenemos a día de hoy, por tema de las acciones de BEPS, por tema de formar parte de la OCDE. El entorno internacional de pandemia también hace pues, una situación de emergencia y excepcional en nuestras estructuras. Entonces, nosotros desde Amicor lo que proponemos es hacer un test de idoneidad de sustancia en nuestras estructuras para ver si se han quedado obsoletas o si están adaptadas o no al nuevo entorno internacional, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué impacto pueden tener las nuevas políticas internacionales y qué riesgos tenemos para luego pues, poder precisamente poner soluciones para mitigarlos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un análisis de sustancia con 4 pilares principales de conclusiones. La primera parte sería dirigida precisamente al nivel de sustancia y POEM, POEM entendido como sede de dirección efectiva de nuestra estructura. Esto va a depender pues, del tipo de actividad que realicemos y del país donde estemos desarrollándola. Al final, cada país tiene sus leyes internas y tenemos que cruzar a nivel global qué impacto va a haber, ¿no? Luego el siguiente punto sería a nivel de GAR, de normas antiabuso. Al final, pues las normas de CFC y de Thin Capitalization, entre otras, pues van a tener un impacto en nuestras estructuras que antes, pues a lo mejor ni los teníamos en cuenta. Luego el tercer punto importante a analizar es el impacto de las acciones BEPS y del Multilateral Instrument. Lo que comentábamos justo con Jean-Pierre, al final, pues tenemos que revisar si los convenios de doble imposición siguen siendo aplicables o no y en qué medida las acciones BEPS se han implementado en los países en los que desarrollamos actividad y si tenemos algún riesgo en este sentido. Y el último punto sería en relación con el NDR y la documentación Transfer Pricing. ¿Qué sucede aquí? Con los Mandatory Disclosure Rules es normativa que ha salido en la Unión Europea, pero que cada vez más países la están adoptando de manera in-house, con lo que aquí se tiene que hacer un análisis muy detallado de la estructura para ver si responde a motivos económicos válidos, que no sea puramente fiscal, que no tenga esa clasificación de agresiva, por lo que la DIAN pues, pudiera fiscalizarnos o nos tuviéramos que someter a una eventual inspección tributaria, ¿no? Entonces, son estos puntos los que tenemos que analizar. Vale. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tendríamos que hacernos en nuestra estructura, ¿no? Al final, pues tenemos que analizar pues, lo que comentábamos, ¿no? A nivel de POEM, ¿desde dónde se está dirigiendo nuestra compañía? Ahora, precisamente, a nivel, bueno, con el COVID, pues tenemos con el lockdown y las restricciones de los viajes,
que muchos consejos de administración pues no se están celebrando o se están haciendo de forma telemática o las decisiones se están tomando desde terceros países. Esto puede impactar en un traslado de residencia fiscal o eventualmente en la creación de un establecimiento permanente, con lo que puede haber un gran impacto fiscal en nuestra estructura, ya que estaríamos cambiando la ley aplicable, ¿no? Tenemos que ver también, en función del país donde tengamos la filial o el vehículo, ver si tenemos suficientes empleados, qué nivel de gastos tenemos, qué instalaciones tenemos. Muchas veces no somos conscientes y cada país lo está regulando de una manera distinta. Entonces, es muy importante tener este tipo de checks en consonancia con los países en los que estamos desarrollando nuestras actividades. Luego, ver también pues, a nivel de los tratados de doble imposición que queremos aplicarnos. Claro, ahora con el Multilateral Instrument pues tenemos que ver si serían aplicables las cláusulas de limitación de beneficios o de propósito principal del tratado, ¿no? Por eso es muy importante pues analizar en la estructura, ver si realmente responde a una razón fiscal puramente o a una razón comercial. Este es un punto muy importante y se tienen que pues, reforzar las estructuras en este sentido. Ok. Aquí que vemos, lo que tendremos que hacer será pues, clasificar nuestras distintas compañías en función de los países donde están domiciliadas, ver si cumplen con los requisitos por país, ver también a nivel de sustancia si tienen la sustancia necesaria, si no, nosotros por parte de Amicorp tenemos diferentes niveles de sustancia a aplicar, ya sea pues, vía directores, vía domicilio, vía contabilidad y administración, organizamos las juntas de accionistas de nuestros clientes, les ofrecemos pues, total apoyo en tema de servicios legales y corporativos o línea de teléfono. Al final es importante, en función de la actividad que se realice, tener una estructura lo más robusta posible, ¿no? Entonces, se hace un análisis ad hoc para cada una de las estructuras para que cumplan con estos requisitos y no sean pues, fiscalizadas, ¿no? Luego, eventualmente, pues se puede mirar si al cliente lo que le pueda interesar sea una simplificación de esa estructura o una redomiciliación a un país, pues sin tanto riesgo reputacional eventualmente, o si se simplifican los riesgos de sustancia, pues hacer un análisis de coste-beneficio, pues a ver cómo le puede resultar más interesante, ¿no? Este sería un poco, grosso modo, el análisis que se hace. Y nada, no, cedo la palabra a Wilson Herrera, que nos hablará de las maneras de estructurar que tenemos en la siguiente fase. Perfecto, muchas gracias, Carla. Entonces, Pasamos al siguiente slide, por favor. En lo que se refiere a la estructuración de las empresas de familia desde la perspectiva legal en Colombia, para empezar, pues debo insistir en algunos conceptos que aunque ya se han mencionado antes, son importantes. En primer lugar, pues la necesidad de partir, de identificar cuáles son aquellos elementos realmente fundamentales, tanto para la familia como para el negocio, que me permita, con base en ellos, definir las características de nuestra estructura. Esto lo digo porque con frecuencia nos encontramos en la práctica con empresas familiares que tienen estructuras que son claramente ineficientes o que tal vez no responden a la realidad de su situación. Y al preguntarles a los miembros de la familia por los motivos que los llevaron a ese esquema, nos encontramos muchas veces con respuestas del estilo de que no, es que unos amigos tienen una empresa también familiar, implementaron esta estructura y como a ellos les funcionó, pues a nosotros nos pareció que era lo suficientemente buena también para nosotros. O de pronto esquemas en los cuales la respuesta es, no, es que nosotros contratamos un asesor hace 10 años que nos diseñó esta estructura y pues nunca la hemos revisado desde ese momento. Entonces, fíjense ustedes cómo tener clara tanto la realidad actual del negocio como las perspectivas de ese negocio es fundamental para definir una estructura sin dejar de lado la importancia de alinear cualquier estructura que se vaya a implementar con los valores de la familia, lo cual nos permite, sin lugar a dudas, descartar aquellas ideas que de pronto no son adecuadas o que no se ajustan demasiado o a la realidad o a los intereses o a las perspectivas de la familia y poder centrarnos realmente
en aquellos esquemas que nos puedan permitir un crecimiento sólido y ordenado. Obviamente que la definición de una estructura corporativa tiene que ser mirado de la mano con el diseño de los planes estratégicos que tenga la compañía, que son lo que en el mediano y largo plazo nos van a permitir alcanzar y medir nuestros desafíos y nuestros objetivos. En este punto, debemos decir que muchas de nuestras empresas familiares están fallando. De acuerdo con las cifras del último estudio sobre empresas familiares que hizo PwC, tan solo el 48% de las empresas familiares en Colombia nos dijo que tenían un plan estratégico formal a mediano o a largo plazo. El 26% dijo que tenían un plan o que tenían algunos planes, pero que estos planes no estaban realmente formalizados. Y el 26% restante nos dijo que no tenía ningún tipo de plan estratégico definido para la compañía. Entonces, en estas condiciones, ustedes comprenderán que planificar una estructura corporativa resulta muchísimo más complicado. Por ejemplo, si no tengo claro si mis planes de futuro incluyen la posibilidad de hacer una expansión internacional y estoy pensando en implementar una estructura que sea 100% local en Colombia, no tengo claro si esa estructura en la que estoy pensando realmente va a ser adecuada con lo que pienso hacer a futuro. O si de pronto yo prefiero mantener una estructura donde el 100% del patrimonio está en cabeza del empresario persona natural, pero no tengo claro si a futuro voy a querer buscar un inversionista institucional, pues no sé si esa estructura en la que estoy pensando es la que mejor me funciona para mi negocio. Entonces, obviamente que tener definido un plan estratégico es absolutamente necesario para poder determinar cuál va a ser la estructura que mejor se ajuste, no solo a lo que tengo hoy en día, sino a lo que posiblemente voy a tener a futuro. Esto de la mano necesariamente con la definición de un plan de sucesión. Un plan de sucesión que nos permita despejar cuál es el futuro de la compañía en términos de dirección y dar pasos hacia allá de forma tal que me permitan garantizar que el legado familiar que con tanto cuidado han atesorado las primeras generaciones trascienda. Quiero regresar nuevamente a los datos de nuestro estudio global sobre empresas de familia y fíjense ustedes que si los datos en cuanto a planes estratégicos no eran muy buenos, en cuanto a planes de sucesión son casi que peores. Resulta que el 60% de las empresas familiares colombianas que participaron de nuestro último estudio nos dijeron que no contaban con un plan de sucesión. Es decir, no tenían claro lo que iba a suceder con el futuro de la dirección y de la organización de la empresa familiar. 60% de las empresas que participaron en nuestro estudio. Del 40% restante, el 12% dijo que sí, que tenían un plan, aunque este plan realmente no estaba tan formalizado, y el 22% reconoció o dijo que efectivamente tenían un plan ya formalizado y que estaban ejecutando ese plan de sucesión. Pero más grave aún, si ustedes sacan la cuenta de las cifras que les acabo de mencionar, hay un 6% que nos dijo que ni siquiera sabían si existía un plan de sucesión en su empresa familiar. Entonces, fíjense ustedes que si yo no tengo claro cuál es mi estrategia y no estoy pensando en cuál va a ser el futuro de mi organización, definir una estructura corporativa se vuelve mucho más complejo. Ahora bien, respecto específicamente de lo que tiene que ver con el plan de sucesión, cuando hablamos de plan de sucesión es importante que tengamos en cuenta que no nos estamos refiriendo exclusivamente al otorgamiento de un testamento. Otorgar un testamento por parte de los miembros de la familia es un primer paso que sin duda es muy importante como herramienta de planificación y protección patrimonial, pero no es lo único que implica un plan de sucesión. Cuando hablamos de un plan de sucesión también estamos pensando en quién va a llevar las riendas a futuro del negocio y cómo se van a seleccionar esas personas si es que de pronto no forman parte del mismo grupo familiar
o cómo voy a formar a las personas de mi grupo familiar que están llamadas a asumir en el futuro la dirección de la compañía. Entonces, fíjense ustedes que en momentos como los que estamos afrontando, las decisiones que se tomen respecto de la estructura de mi negocio familiar toman muchísima más relevancia porque todas esas decisiones deberían estar encaminadas tanto a proteger el patrimonio familiar y empresarial, como a buscar un esquema lo suficientemente flexible que nos permita reaccionar rápidamente cuando las circunstancias así nos lo exigen. Entonces, tomar decisiones sobre temas tan simples que tienen que ver con preferir una estructura societaria antes que mantener el negocio en cabeza de las personas naturales, por ejemplo, o acudir a mecanismos fiduciarios que pueden ser muy eficientes en ciertos escenarios para la protección del patrimonio que con tanto esfuerzo se ha construido a lo largo de los años, terminan siendo decisiones supremamente relevantes. Sin olvidar, por supuesto, la relevancia que tienen aquellas herramientas sucesorales que nos otorga la legislación colombiana, que hoy en día no se limitan solamente a la necesidad de otorgar un testamento, sino también nos da la posibilidad de hacer adjudicaciones totales o parciales de patrimonio en vida, lo cual es una herramienta que puede ser muy útil en determinadas circunstancias. En síntesis, hay herramientas que la regulación colombiana nos otorga para poder proteger el patrimonio familiar, para poder proteger la empresa y para lograr que ese legado familiar trascienda. Pero es importante conocer tanto la empresa como los planes de futuro para poder de esa manera decidir cuáles de esas herramientas son las que mejor se ajustan a nuestras necesidades para que esa estructura que decidamos sea lo suficientemente eficiente. Llegado a este punto, para nosotros es importante que revisemos también algunos elementos desde la perspectiva tributaria que pueden impactar esas decisiones, para lo cual le he pedido a mi compañera Eliana Bernal, que es socia del equipo legal y tributario y tiene una gran experiencia en el diseño e implementación de este tipo de estructuras, que nos comente algunos aspectos críticos a tener en cuenta desde la perspectiva del régimen impositivo colombiano. Eliana. Buenos días a todos, muchas gracias. Me voy a referir brevemente a algunos de los aspectos más recurrentes que a veces se pasa por alto cuando se estructuran negocios de familia tratando de optimizar los temas tributarios. Debemos tener en cuenta que hay muchos países que ofrecen exenciones tributarias a veces sustanciales que ayudan a las empresas familiares a tener éxito y crezcan en manos de las generaciones futuras. Es el caso de China, por ejemplo, que curiosamente se encuentra en el primer lugar de favorecimiento a este tipo de estructuras, seguido por Nueva Zelanda y Australia. Otras jurisdicciones que también pueden resultar favorables para este tránsito de una generación a otra pueden ser Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal, que son como las que figuran entre las que ofrecen mayores ventajas. Otras jurisdicciones, por ejemplo, como Colombia, graban estas transferencias de familias como si se hiciera en cualquier otro tipo de jurisdicción o de transacción. Y en este caso también están Japón, Canadá, España, donde definitivamente la carga tributaria de hacer tránsito de una generación a la otra puede ser muy, muy pesada. Como consecuencia, nuestras familias colombianas empresarias buscan estructuras para favorecer estos temas impositivos y es muy común que pasen por alto algunos aspectos tributarios que aplican ahora como consecuencia de la evolución de nuestra legislación y que pueden implicar riesgos muy, muy importantes. En nuestra experiencia hemos identificado estos tres temas que vamos a abordar ahora mismo como los más comunes y los más críticos. El primero es el tema del intercambio de información. Si pensamos en la administración de impuestos hace 15, 10 años, su capacidad de cruce de información a nivel local era muy poca. Si yo tenía un activo en el exterior o no registrado como inversión extranjera ante el Banco de la República,
era relativamente remoto que lo identificaran y me investigaran. Hoy en día la cosa es inversa, es bastante probable que vayan a identificar la operación y que me vayan a glosar de alguna manera por esta operación. A nivel interno en Colombia y con la tecnificación de la presentación de la información de los contribuyentes de los medios magnéticos, la Administración de Impuestos ahora tiene la facultad de cruzar información en forma muy ágil e identifica con mucha facilidad a quién le hicimos pagos, quién nos pagó, cómo se movieron nuestras cuentas bancarias, de tal forma que la situación sí ha cambiado sustancialmente. Y a nivel internacional, la cosa también avanza a pasos agigantados. Colombia cada vez adquiere más compromisos con organizaciones internacionales y firma más tratados de oposición. Internamente tenemos artículos en el Estatuto Tributario donde nos hablan sobre el intercambio automático de información, cooperación, reciprocidad y prácticas de pruebas inclusive derivados de estos convenios de intercambios de información. Adicionalmente, Colombia ha firmado acuerdos con varios países para agilizar este tema de intercambio mismo y el más importante es el tema de los Estados Unidos, donde tenemos un convenio muy fuerte sobre intercambio de información. Y acabamos de enterarnos esta mañana que Panamá confirmó que intercambiará información tributaria con Colombia para el año grabable 2019 junto con otras jurisdicciones. Así que el tema al que se refería Jean-Claude pues es una realidad que se nos viene encima, como voy a tener mucho cuidado porque en los años anteriores Panamá ha sido y yo creo que seguirá siendo todavía por algún tiempo una de las jurisdicciones preferidas por los contribuyentes colombianos para hacer algún tipo de estructura y de planeación. A todo eso hay que sumarle también, como comentaban mis colegas, que Colombia ha pasado a ser miembro de la OCDE, junto con otros 36 países más, y sus modelos de tratado de doble imposición contienen una cláusula tipo que se involucra en todos estos tratados, como ya hemos visto en los diferentes tratados también de doble imposición firmados por Colombia. El segundo tema al que me quiero referir es el abuso en materia tributaria, básicamente contenido en el artículo 879 de nuestro Estatuto Tributario, que es una norma muy parecida a la que existe hoy en día en materia comercial sobre el velo corporativo y esencialmente se refiere a la primacía del fondo sobre la forma, que también comentábamos anteriormente. La Administración de Impuestos, a través de la aplicación de esta normatividad, tiene muy amplias facultades para recaracterizar estas operaciones cuando se han implementado o evidencia que se hayan implementado negocios artificiosos que no tengan mucho sentido económico, mucho trasfondo económico y cuyo objetivo fundamental sea lograr un beneficio tributario. El beneficio tributario se traduce básicamente en la eliminación, reducción o diferimiento de la carga tributaria o la aplicación de algún beneficio o inclusive en el aumento de las pérdidas fiscales acumuladas que tenga el contribuyente. Este es el caso de estructuras que se podían utilizar en el pasado sin mayor riesgo, como cuando se pasaban a una holding que era una fundación de interés social y se dejaban ahí las participaciones en otras empresas y cuando llegaban los dividendos se distribuían vía servicios, honorarios, hasta donde llegara la imaginación y pues ya realmente no solamente está el cerco tributario, sino también todas estas normas anticorrupción y demás que han venido dejando sin piso este tipo de estructuras. También veíamos que se quedó ya sin aplicación esta estructura que se usaba para transferir bienes a los hijos o transferir como la herencia en vida a los hijos, en donde se les transfería el bien a título de compraventa y se les daba un plazo para el pago que se iba ampliando indefinidamente y que tenía más el matiz de una donación que una venta y de esta manera pues estaba o encubriendo la donación o por lo menos sí definiendo artificiosamente el efecto fiscal de haber transferido a título gratuito un activo a un miembro de la familia. Por último, nos queremos referir a las entidades controladas del exterior, que esto nace en el 2016 como una medida antielusión, antievasión y básicamente de transparencia tributaria internacional, que busca en esencia proteger la base gravable y contrarrestar el riesgo de que los contribuyentes trasladen sus beneficios a entidades no residentes,
que era una figura típica anteriormente, donde se podía constituir una empresa en el exterior como una holding con inversiones en otras empresas familiares, productivas, y diferir el pago del impuesto en Colombia hasta que se repartieran esas utilidades. Básicamente una estrategia de diferimiento. A partir de la implementación de este régimen en Colombia, esta figura pues ya no sería posible. Y bueno, este régimen se aplica a estas entidades precisamente que están domiciliadas en el exterior, que son subordinadas o vinculadas de un residente en Colombia, y que este residente colombiano tenga una participación directa o indirecta igual o superior al 10% en el capital o en los resultados de la entidad. ¿Quiénes están sometidos a este régimen? Pues deben declarar este tipo de rentas las que tengan carácter pasivo, y en general con algunas particularidades y especificaciones se consideran rentas pasivas los dividendos de cualquier clase que provengan de actividades económicas reales, los intereses, los rendimientos financieros también con algunas descripciones específicas, y en general los cánones de arrendamiento de bienes, entre otras cosas. Este régimen busca en esencia que los residentes fiscales colombianos paguen el impuesto de renta que se genera por los ingresos pasivos obtenidos por estas entidades controladas, aún antes de que sean distribuidos, porque se produce inmediatamente y en forma simultánea para efectos tributarios locales. Entonces, pues estas normas de junto con las otras normas de residencia específica y demás, pues forman parte de paquete al que ya se referían mis colegas de normas anti-evasión y anti-elusión, que ya se han vuelto muy populares y que esperamos mayores desarrollos pues muy prontamente. Entonces, aquí con este tema fiscal. Bueno, muchas gracias a nuestros expertos por tan interesante exposición, también a todos nuestros participantes que manifestaron interés en ella. En caso tal de que les surja alguna duda, pueden ponerlas en el chat, estamos pendientes para responderla. Por otro lado, queremos extenderles otra invitación. Recuerden que el próximo miércoles volveremos nuevamente con una nueva sesión en donde el tema que abordaremos será la planificación financiera en tiempos del COVID-19. Aquí vamos a profundizar en la gestión del flujo de caja y el capital de trabajo, que esperamos se puedan conectar nuevamente con nosotros.